Señor, derrama sobre nuestras vidas la gracia que necesitamos para estar listos. Aquellos que reciben la abundancia de gracia y el don de justicia reinarán en vida, Señor. Queremos fijar nuestra vista en ti y no ser distraídos por las tentaciones del inicuo, Señor. Muéstranos tu rostro, muéstranos tu gloria, para que siempre escojamos lo eterno y que nunca escojamos ningún pecado o placer terrenal y temporal, Señor. Danos una visión clara. Te lo suplicamos. En el nombre de tu amado Hijo, Padre. Amén. La última parte de nuestro estudio sobre el rapto es cuándo sucederá el rapto. Podemos saber el tiempo aproximado. Podemos tener una idea. Vamos a Mateo 24, 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más, ¿qué quiere decir más? Conecta lo anterior, ¿no? Lo demás es una aclaración, ¿no? De lo anterior. Mas como en los días de Noé, así será el rapto. ¿Qué dice? La venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿de qué evento no sabremos el día ni la hora? Su venida, ¿no? ¿El rapto? Y 7 veces aquí él habla de su venida. Verso 39, la venida del Hijo del Hombre. 42, no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 44, vendrá la hora que no pensáis. 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. 48, mi Señor tarde en venir. 50, vendrá el Señor. Todo este pasaje, empezando con 36, está hablando de su venida. Venida. El rapto, ya lo vimos, sucedió en 29 a 31. Y después del rapto, el Señor no se equivocó aquí, después del rapto es la venida. Entonces solo está hablando de la venida. Y por eso dice en Lucas 12, 35, recuerden que estemos, cualquier que esté aquí, que esté velando su venida cuando regrese de la boda. Y él lo explica con más detalle
en 25 los primeros 13 versos con esa parábola sobre las 10 vírgenes. Y como 5 perdieron la bendición de ir a la boda, y las otras 5 tenían que esperar y velar, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. 25:13. Ven que es bien claro. En toda esta sección está hablando de su venida. Y es lo que nadie tiene idea de eso. Pero no quiere decir, nunca dice que no tendremos idea del tiempo de la boda, el rapto. No hay ninguna escritura que dé esa idea. Al contrario, Pablo nos muestra en 1 de Tesalonicenses 5 que no estaremos en las tinieblas, ese día no va a sorprendernos. La iglesia no será sorprendida. Ahora, cuando Cristo dice, ya lo vimos, que cuando Él dice, nadie sabe el día ni la hora, no podemos agregar semana, mes, año, década, etc. O sea, la verdad es que esa aseveración tiene dos significados posibles. O Cristo está diciéndonos que no tenemos ninguna idea, incluso algunos llevan a ese concepto a un extremo. Yo he oído a personas decir, tal vez Cristo no vendrá por otros 1000 años. ¿Cuántos creen que eso es absurdo? Yo sí. Israel no va a perdurar otros 1000 años en ese mar de odio islámico. Ni mucho menos. Para mí es una sorpresa tremenda que Israel haya sobrevivido tantos años. Eso sí es el milagro. Entonces Cristo quiere decirnos una de dos cosas, que no tenemos ninguna idea, o está diciéndonos exactamente lo que dice el día y hora. Ahora, sabemos que no puede significar que no tenemos ninguna idea, ni de su venida, mucho menos del rapto. Él no puede estar diciéndonos que no tendremos ninguna idea, porque aquí mismo, en el mismo contexto del 32 al 34, Él nos da detalles para establecer la generación, por lo menos, en que va a suceder, ¿no? La generación que vive cuando la higuera florezca, que esa generación no pasará. Entonces, esto no tiene nada que ver con no tener ninguna idea. En el caso de Pablo, cuando dice que no viene como ladrón de la noche, él está diciéndolo en el contexto del rapto específico. ¿Recuerdan? Tesalonicenses, 1 de Tesalonicenses 4 y 5. También, dado que estaremos aquí durante la gran tribulación que caerá sobre Israel, dado que estaremos aquí cuando Jerusalén estará bajo el dominio de los gentiles por 3 años y medio, vamos a tener una idea bastante precisa, ¿no? Del tiempo, del fin. Y Cristo reprocha a los líderes de Israel por su hipocresía, por no saber el tiempo de su venida. En Mateo 16, 1 a 3. Y si regresamos a la primera venida, entendiendo que la primera es un patrón para la segunda, el principio de esta edad y el fin de esta edad,
Se repite. Si regresamos, encontramos que muchos hombres de fe sabían el tiempo de su venida. Simeón ya sabía que él iba a venir antes de su muerte. Ya era viejito. Ana lo reconoció, estaba buscándolo, obviamente esperando su venida. Los magos sabían el tiempo de su venida. Juan el Bautista les dijo a Israel que el Mesías ya estaba en medio de ellos. En Juan capítulo 1, cuando Andrés le dice, hemos encontrado al Mesías, ¿qué idea nos da? Estaban buscándolo. Esos hombres creían que su venida estaba a la puerta. Además, Juan el Bautista es el contexto justo antes, y él les dijo que el Mesías estaba entre ellos. Por supuesto, estaban buscándolo. Tenían señales claras que era el tiempo para la venida del Mesías. Ahora, yo creo que hay una razón muy sencilla por la cual no podemos saber el día ni la hora. Porque otra vez, regresemos a lo que debemos saber primero, entendiendo primero esto, ¿qué es? Ninguna profecía es de interpretación privada. Y si yo les dijera, el Señor me ha dado una revelación que Él viene en el día 11 de abril a las 9:30, ¿qué debieran exigir? Una escritura que lo diga. Pero la escritura, la Biblia, es un mensaje universal para toda la humanidad, ¿no? Bueno, la humanidad salva en todo el mundo. Es un mensaje universal. La Biblia no puede revelar el día ni la hora. Y sabemos por qué, ¿no? ¿Alguien sabe? Hay muchos horarios. Bueno, en cualquier momento, actualmente, en este momento, en la Tierra hay 24 horas diferentes y 2 días diferentes. En el Japón ya es el día jueves. Es un hecho. Lo aprendí de eso en el viaje nuestro a las Filipinas. Fuimos en un crucero, no porque queríamos unas vacaciones, sino porque era más barato, llevando tanta carga. Y mucho más barato. Y era también un pasaje muy favorable. Estábamos en ese crucero y pusieron un rótulo en la pared. El día martes a las 8 de la mañana vamos a parar el barco y vamos a bajar las lanchas salvavidas, se llaman, ¿no? Y cualquier que quisiera pescar un rato, si está aquí a las 8 de la mañana, va a poder pescar aquí en el mar abierto, como si mar adentro, aquí, donde hay muchos peces, ¿no? Creo que algunos se emocionaron mucho. ¡Ah, qué bueno! Mañana a las 8 yo estoy. Me di cuenta del truco. Gracias a Dios, porque no queríamos ser el blanco de sus risas, ¿no? No sé cuántos se reunieron la próxima mañana, el martes a las 8. Pero al llegar, les informaron, lo sentimos mucho, señores, llegaron tarde porque ya es el miércoles. Ya es el día miércoles.
anoche cruzamos la línea entre un día y otro. Perdimos el martes. Entonces, yo nunca en mi vida viví ese día. El día perdido en mi historia personal. Pero la Biblia no puede revelar el día ni la hora, porque es un mensaje universal. Ahora, queremos ver las 70 semanas de Daniel, pero brevemente, para ver que Daniel revela no solo el año de la primera venida, sino el año de la segunda venida. Si tú quieres más detalles, y hay muchos más en el libro, La Victoria Final, ahí tenemos documentación y más pruebas de lo que vamos a ver aquí ahorita. Pero algo que debemos entender ya, porque en el año más o menos 2002, 2003, un pastor, un ministro mejor dicho, leyó el libro La Victoria Final y él me dijo: hermano, estoy agradecido de que no leí el libro antes del año 2000, porque yo lo hubiera creído. La evidencia es muy fuerte, pero yo sigo creyéndolo. Pero hay algo que debemos entender en cuanto al mensaje profético. ¿Saben que hay palabras proféticas en la Biblia que no se cumplieron? De Dios, no de falsos profetas. ¿Saben que a veces Dios no cumple sus propias palabras proféticas? Algunos seguramente están despiertos ahorita. Ay, qué herejía. Bueno, hay un libro entero. Entonces, ¿qué es herético? El libro de Jonás. La profecía vino de Dios. Jonás mismo sabía que Dios no iba a cumplir su propia palabra profética. ¿Sí? ¿Saben que Miqueas, el profeta, también profetizó y su palabra no fue cumplida? La multitud ante el rey, donde querían matar al profeta, dijeron: espérense. Miqueas hace años profetizó que el Señor iba a traer juicio sobre nosotros. Y debido al arrepentimiento del pueblo, Dios no lo cumplió, no lo hizo. Entonces hagamos lo mismo ahora. En lugar de matar al mensajero, volvamos al Señor, no hagamos una locura. Jeremías 18 explica esto, que si Dios pronuncia una palabra para bendición y el pueblo se aparte de él, Él no va a cumplir esa palabra. Y por otro lado, si Dios pronuncia un juicio y el pueblo se arrepiente, Dios no va a cumplir su palabra profética. Y a veces tenemos la idea de que Dios tiene que cumplir cada palabra en la Biblia, exactamente como está escrita. Pero que si hay factores que entran a la ecuación y Dios toma la decisión de no cumplir lo que dijo, ¿es factible? ¿Es bíblico? Es bíblico. Pero eso no funciona en nuestra época. Y además, si la profecía ya es antigua, tiene que ser cumplida. ¿Por qué?
Cuando veamos Daniel y otras escrituras sobre el tiempo de su venida, el tiempo del rapto, el tiempo del fin, mejor dicho, creo que muchos vamos a reaccionar como ese pastor, ese ministro. Yo lo hubiera creído. Y ahora qué decepción. Lo que veremos es que el Señor mismo, Cristo mismo, en su discurso sobre el fin, explica que Él iba a demorar su venida. Lo veremos. Pero, segundo de Pedro, capítulo 3, dice, el Señor no retarda su promesa, hablando de su venida. Él no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Yo creo que es una de las razones principales por la cual el Señor demoró, y Él dijo que iba a demorar su venida y la boda, por su paciencia, su misericordia. Yo estoy re contento. Estoy muy dispuesto a llevar el oprobio por haber sido un hombre loco. Y muy contento, muy agradecido por el oprobio. No por el oprobio, sino por el hecho de que tenemos un poco más de tiempo. Yo puedo garantizarles que si el rapto hubiera sucedido en el año 2000, yo todavía estaría aquí. No estaba listo, y otra vez no es por pecado o cosas, no, es que no habíamos terminado la carrera. Yo sí podía decir con claridad, no la he alcanzado todavía, como Pablo dice, esa resurrección. Y estoy agradecido por esa demora para darnos tiempo para prepararnos. Vamos a Daniel, capítulo 9. En 9 dice en el verso 2, en el año primero de su reinado, primero de Darío, hijo de Asuero, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel estudió la profecía de Jeremías. Imagínense, qué humildad. Un hombre como Daniel, un hombre tan profético, con tanto entendimiento, estudiando otro profeta, sus escrituras. Y dice, yo me di cuenta de que el Señor le había hablado a Jeremías que íbamos a estar 70 años en Babilonia y las desolaciones de Jerusalén iban a durar 70 años. Entonces él empezó a interceder y gemir y clamar, Señor, restáuranos. Señor, restaura Jerusalén. Señor, cumple tu palabra. En eso el ángel Gabriel le aparece en el verso 24 para explicarle que las desolaciones no iban a terminarse en 70 años, sino que después de 70 semanas de años. 70 semanas. Y fíjense en lo que dice 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, etc. Y lo que está diciendo luego en el verso 26, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí,
y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Escuchen ahora. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Luego en el verso 27, la última. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El ángel está explicándole, no, hasta que el desolador sea destruido, conquistado, las desolaciones van a seguir. Sí, el Señor va a restaurar Jerusalén, pero no es el fin de las desolaciones y problemones para tu pueblo, Daniel. Y ahora veamos lo que el Señor le explica a Daniel sobre estas semanas. Sí, primero son semanas de años. Y pueden apuntar ahí Levítico 25:8, donde el Señor usa semanas para representar 7 semanas o 7 años. 7 semanas de años, 49 años, lo dice ahí. ¿Ok? Levítico 25:8. Entonces, ¿cuántos años están involucrados? ¿Dónde están los matemáticos aquí? 70 años por 7 semanas, a 7 días, años por semana, 490 años. Sabemos, leámoslo. Verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántas semanas son? ¿Estamos ahí? ¿Tenemos fuerzas para un poco más de estudio? Espero que sí. Que el Señor nos dé fuerzas, ¿no? Que Él amplíe un poco nuestra capacidad. Amén. De fijarnos en esto, porque es muy lindo lo que el Señor hizo aquí en estas semanas. Aquí hay 7 semanas y 62 semanas. Entonces falta una semana, ¿no? Y es la otra semana, el verso 27. Y por otra semana. ¿Ok? 70 semanas. Ahora, nuestro problema es entender cómo caben en la historia 7 semanas, 62 semanas y una semana, en ese orden, ¿no? Él da los 3 grupos en ese orden, digo. Los 3 periodos. El problema es que desde Daniel hasta el día de hoy, el pueblo de Israel ha existido por más de 2500 años. ¿Ven el problema? Y el problema es mayor, porque dice, leamos verso 24 con cuidado. Ahora escuchen, esto no es difícil. Algunos tal vez ya tienen el switch apagado, diciendo que ya no voy a poder seguir este hilo. Ya voy a perder las preguntas sobre esto en el examen. Pero no es complejo, pero requiere un poquito de atención. Verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad,
fíjense, para lograr ciertas cosas, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahora una pregunta. ¿Cuándo se expió el pecado? En la cruz, ¿no? En la cruz. Sellar la visión, eso quiere decir cumplir toda la visión. ¿Cuándo se cumplió toda la visión? ¿Qué dicen? Toda la visión no ha sido cumplida. Amén. La justicia perdurable y terminar con la prevaricación. Aquí encontramos obras de Cristo que Él iba a hacer en su primera venida y después en su segunda venida. ¿Está bien? Aquí en un solo verso estamos viendo las dos venidas. ¿Y cómo se llama eso en la clase de hermenéutica? Excelente. Vas a poder graduarte. Otro. ¿Saben? La perspectiva profética, no política, profética. O sea, me recuerdan dos montañas, dos picos a la distancia y a veces se ven como un solo pico. Y es lo que sucedió con los judíos. Veían desde lejos el mensaje profético y versos hablaban de la primera venida y segunda venida en el mismo verso, como este y en otros, muchos más. Y ellos vieron todo como una sola venida, un solo pico. Por eso estaban esperando tantas cosas gloriosas en la primera venida, porque no habían visto que iba a haber dos venidas. Solo veían una venida del Mesías. Y aquí encontramos obras de las dos venidas, sin lugar a dudas. Pero entonces, 490 años han sido determinados sobre el pueblo judío para lograr las obras de la primera venida y la segunda venida. ¿Ya o no? No hemos interpretado nada todavía, ¿no? ¿Estoy interpretándolo o es lo que dice? Es lo que dice. En este lapso de tiempo, la obra de la primera venida y la obra de la segunda venida se cumplirán. Las dos obras, las dos venidas. Ahora el problema es cómo establecer estos periodos en la historia de 2500 años, ¿no? Entienden que desde Daniel, más o menos, hasta el día de hoy, aproximadamente hay 2500 años de historia de los judíos. ¿Qué pasó con 490 años? Pero lo primero que dice es la clave. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. En la Biblia, o sea, un desvío corto. Los judíos han sido un pueblo por 2500 años, pero ¿qué clase de pueblo?
un pueblo cultural. Han existido con un pueblo cultural por 2500 años. Pero en la Biblia vemos en varios lugares que una definición de pueblo es un pueblo político. ¿Entienden la diferencia? Un pueblo político. Guatemala actualmente es un pueblo cultural y también un pueblo político, ¿no? Pero si esos malos gringos llegaran aquí, no, mejor que hablemos de esos malos islámicos, porque eso sí va a suceder. Los gringos no van a llegar, lo siento mucho. Si esos islámicos llegan y toman control de este país, en ese momento Guatemala dejará de ser un pueblo político. Será un pueblo de esclavos, súbditos. ¿Entienden? Y lo que quiero ver con ustedes es que este número está hablando de 490 años de ser un pueblo político, libre, independiente. ¿Ya lo entendemos? No es profundo. No hay nada profundo ahí. Y si eso no es la clave, ¿cuál es la clave? Tenemos que aceptar interpretaciones privadas, porque sí, la Biblia hace claro que a veces cuando dice un pueblo, está hablando de un pueblo político. Un ejemplo, Isaías 7, 8 a 9, donde Isaías profetizó y dijo que en cuestión de 65 años, le dijo al rey, en 65 años, Efraín iba a dejar de ser un pueblo. ¿Efraín dejó de existir? No, Efraín fue conquistado y dejó de ser un pueblo político. Efraín seguía siendo un pueblo cultural, pero no político. ¿Están siguiendo el hilo? Entonces, la meta, y a propósito, hablando de libertad, Éxodo 12, 1 y 2, el tiempo, el calendario para Israel empezó ¿cuándo? Cuando fue librado de la esclavitud. Llegó a ser una nación, un pueblo político, independiente. ¿Está bien? ¿Capten eso? Y hay otras escrituras que muestran lo mismo. Por ejemplo, Jeremías 30, 21a, donde dice, hablando de la congregación de Israel, que el día viene cuando el gobernador, los encargados, los gobernadores saldrán de en medio de ellos y no serán extranjeros de afuera. Iban a gobernarse otra vez. Esto es la clave. Lo primero que Gabriel dice, 70 semanas
han sido determinadas sobre tu pueblo y la santa ciudad, o sea, la capital. Quiero decirles, si quieren más detalles, y vamos a ver algunos detalles ahorita, pero en la victoria final hay muchos detalles sobre esto, pero por pura coincidencia, desde el tiempo de Daniel hasta el año 2000, Israel tenía 490 años de independencia como una nación. Pura coincidencia. Ya cumplieron 490 años de independencia. Y es una de las muchas razones que voy a darles rapidito sobre por qué no estoy dispuesto a decir, bueno, nos equivocamos, olvidémoslo. Yo estaría mintiendo a mi propio corazón. Sería hipocresía. Creo que el Señor nos mostró su calendario, pero por su misericordia demoró su venida por amor de nosotros y por su gran paciencia. En lo personal yo no estaba listo y yo no conocía a nadie más que estuviera listo. Ahora, su independencia es la clave para saber cuando este reloj esté en marcha o no. ¿Cuántos han oído de NASA? Muchos, ¿no? De NASA, que envía los cohetes al cielo, al espacio. ¿Cuántos han oído de cuentas regresivas? Oh, un buen número. ¿Entienden por qué usan una cuenta regresiva? Porque es más emocionante. Especialmente cuando dicen 10, 9, 8, 7, 6 y después fuego y qué emoción. No tiene nada que ver con emoción. Es que hay miles de cosas, preparaciones que tienen que hacer antes de apachar el botón. Oprimir el botón, se dice en México, ¿no? Miles de cosas, de preparaciones, de detalles. Entonces, supongamos que dicen, no, es que vamos a arrancar la cuenta regresiva con 10 días en el reloj y hasta segundos. Bueno, tal vez un equipo sabe que con 9 horas, 45 minutos de la lanzamiento, este equipo a las 9 horas, 9 días, 3 horas tal vez, tiene que hacer tal y tal cosa. Y ellos hicieron su arreglo. Tal vez con 2 días y 3 horas, un equipo tiene que llenar los tanques de combustible. Tal vez con 1 día y 5 horas, otro equipo tiene que revisar todos los sistemas eléctricos. Y ellos saben, tienen su hora, su momento. Pero de repente el equipo con 1 día y 5 horas descubre una falla en algo eléctrico. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? Paran la cuenta regresiva. No pudimos llenar el requisito con éxito. Todo se para. El reloj no sigue bajando. A veces pueden arreglar el problema y después arrancan otra vez la cuenta regresiva. A veces no pueden.
entonces tienen que empezar desde nuevo porque no pueden quedarse ahí por mucho tiempo con el combustible a bordo. Y hay cosas que no pueden durar tanto tiempo y tienen que empezar desde cero, cancelar el vuelo y desde cero empiecen con 10 días otra vez la cuenta regresiva. Esta es la cuenta regresiva del reloj de Dios para lograr ciertas cosas enumeradas en verso 24 antes de que esta nave espacial va al cielo. ¿Captan la idea? Hay verdades en lo natural, ¿no? Y es lo que el Señor tiene aquí, una cuenta regresiva desde Daniel, o el tiempo de Daniel, la época. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ahí detengámonos. Espérense, ¿cuántas restauraciones de Israel existirá en la historia? Nosotros tenemos el lujo de ya saber la respuesta. ¿Cuántas veces iba a ser restaurado el país de Israel, el pueblo de Israel como pueblo político? ¿Cuántas veces? Ya sabemos, después de Babilonia y ahora en 1947. Ya llegaron a ser un pueblo político. Amén. Pero dice que desde la orden hasta el Mesías. Pero ¿cuántas veces va a venir el Mesías? 2. Entonces, ¿de cuál venida y de qué orden está hablando Gabriel aquí? Y esto es lo que el Señor me mostró hace muchos, en el año 1970. Está hablando de las dos venidas y de las dos órdenes, y por eso da dos fechas, no una. Él da la clave para saber el tiempo de la primera venida y la segunda venida. Y dice, desde la orden hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, un periodo, y 62 semanas. Qué interesante, ¿no? Ahora, sabemos, hoy como nunca en la historia, los últimos 15, 20, 30 años, ha sido comprobado con más exactitud el año de la primera orden bajo Nehemías. Es la orden para restaurar la ciudad. Pero recuerden lo que quiere decir Jerusalén en la Biblia. Por lo general está hablando del pueblo, no solo una ciudad de edificios y calles. El pueblo, como al final de la Biblia, el Apocalipsis 21, Jerusalén es el pueblo de Dios, la esposa. Entonces, la primera orden de restaurar era Nehemías 2, 1 y 5. Y escuchen, yo sé que hay argumentos, discusiones, pero es la única escritura donde hay una orden específica de reedificar Jerusalén, la ciudad. En Esdras se dio la orden de restaurar el templo, pero en Nehemías la orden era restaurar la ciudad. Y en Esdras 4
escucha, pon esta fecha, esta referencia muy importante. Es Esdras 4, 12 a 13. Los enemigos pensaban que los judíos iban a reconstruir la ciudad. Estaban ahí para reconstruir el templo, pero ellos pensaban, están reconstruyendo la ciudad. Y escribieron ahí una carta al rey, al emperador. Estos judíos están edificando otra vez esta ciudad y va a ser una ciudad rebelde. No va a someterse a tu soberanía. Es la idea. Léanlo más tarde. O sea, van a otra vez tener su independencia. Pero los judíos no estaban construyendo la ciudad, solo el templo en Esdras. Pero Nehemías sí. El rey dio la orden de reconstruir Jerusalén. Y sabemos con exactitud en qué año Nehemías 2 sucedió. Debido a descubrimientos arqueológicos y otras cosas, podemos fijar con exactitud el año de esa orden. La primera orden, Nehemías, ¿no? 2. Sucedió en el año 445 antes de Cristo. Bueno, de una vez pongamos la segunda orden. Noviembre de 1947. La interpretación privada y popular suma, agrega 7 y 62 para llegar a 69. Como si el Señor y sus profecías dependieran de nuestras habilidades matemáticas. ¿Por qué no dijo 69 entonces? Ellos suman 7, 62 para llegar a 69. Y no vamos a tener tiempo para ver todos los problemones con esa interpretación o medida, pero tal vez podemos ver algunas cosas. Pero hay un problemón con sumar las dos. Y es el próximo verso, 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. O sea, eso sucede después de 62, no 69. ¿Entienden? Pero hay un problemón aquí en la traducción. El hebreo no dice nada semejante. Esto es un buen ejemplo de la importancia de comparar versiones, porque todas las versiones tienen la debilidad de incluir la doctrina e ideas de los traductores. Es imposible traducir sin que nuestras ideas se metan. Imposible. Tienen que meterse. Por eso es bueno hacer comparaciones e ir al hebreo o griego cuando sea posible, cuando sea necesario. ¿Alguien tiene las Américas? No sé.
¿Qué dice? No estoy seguro, lo olvidé. Sí, 26. Oh, ahí también dice, será muerto. Ni lo dice. Pueden averiguarlo. Ustedes tienen Strong, ¿no? Muchos. Esta palabra es usada más de 280 veces en el Antiguo Testamento. Y en muy pocas ocasiones quiere decir la muerte. Muy pocas. Por ejemplo, en Éxodo 4:25, la misma palabra es usada para referirse a la circuncisión. En Jeremías 44, verso 8, esta palabra es usada con relación a la ida de Israel a Egipto, donde Jeremías les dice, a dónde habéis entrado a residir, de modo que seáis exterminados. Pero la palabra es cortados. Si vayan a Egipto van a ser cortados. Cristo fue a Egipto 2 veces, ¿no? Al principio de su vida y al final de su vida. ¿Recuerden? Huyeron a Egipto. Y después, al final de su vida, dice en el Apocalipsis 11, verso 8, que él murió, fue crucificado en la ciudad que espiritualmente es Egipto. Entonces estaba en Egipto en el principio, estaba en el Egipto en el fin. Pero cuando Cristo nació, trataron de matarlo. Sí, fue circuncidado, cortado. Y sí, fue cortado espiritualmente cuando fue excluido de su tierra. Tuvo que ir a Egipto. Eso es usado en la Biblia para hablar de ser cortado. Fue perseguido, oprimido. Es el concepto de ser cortado, excluido, cortado. No tiene nada que ver directamente con la muerte. Podría significar la muerte, pero no tiene que significar eso. Y no deberían haberla traducida como muerte o morir. Es interpretación. Deberían haber, y en la versión autorizada en inglés, ¿cuántos tienen la Biblia en inglés? Dice cortado, ¿no? Estos hermanos iban a decírmelo. Gracias. ¿Es lo que iban a decir? Que después de 62 semanas el Mesías será cortado. Estudiando la palabra, en la mayoría, la gran mayoría de los casos, en toda la Biblia del Antiguo, los 280 veces, no es la muerte. No es la muerte. ¿Está bien? Cristo fue cortado después de 62 semanas. Se empezó a sufrir la cruz. ...62 semanas... y los matemáticos me van a ayudar. ¿Cuántos años? ...62 semanas... representan 434 años. Pero entonces hay un problema. Porque este orden Cristo nació, tal vez tendrán que comprar la victoria final.
Pero ahí probamos que Cristo nació sin lugar a dudas. Y es bien aceptado hoy en día por los historiadores. Él nació entre el fin de 5 y el inicio del año 4. Entonces él nació más o menos 5 años antes del nacimiento de Cristo. ¿Captan eso? ¿Cuántos entienden eso? O sea, hay un error en nuestro calendario. Entonces, si él nació en el año 5, entre 445 y el año 5, pasaron 440 años. ¿Sí? Desde la orden hasta que nació. ¿Estamos siguiendo el hilo? ¿No? La orden fue dada en 445 años antes de Cristo. Y él nació 5 años antes de Cristo. Es un error en todos los historiadores saben, no estoy inventando esto. ¿Ok? Entonces, el lapso entre estas dos fechas, ¿qué es? ¿Vemos que es 440 años o no? Algunos están perdidos. ¿Cuántos años existen entre 1940 y 1050 y 1940? ¡Qué profundo! Entonces, ¿cuántos años hay entre esta fecha y esta? 440. ¿Y ustedes ven algún problema aquí? No son 62 semanas. Pero Daniel mismo da la respuesta. También la historia. La historia da la respuesta aproximada. La Biblia la da exacta. Es que Antíoco Epifanes tenía control absoluto del país. El país fue conquistado más o menos en 168 años antes de Cristo. Antíoco Epifanes, ¿está bien? Él gobernó Israel por 2300 días. O sea, 6 años. Durante este lapso, Israel tenía libertad por 434 años y esclavitud por 6 años. ¿Entienden? ¿Sí o no? Para mí es una de las pruebas de lo que el Señor está diciéndonos aquí. Cabal, entre la orden y el nacimiento del Mesías había exactamente 62 semanas. Y cuando nació, creo que para mí es obvio. El Señor está diciendo a través de Gabriel que en la primera venida está llegando para sufrir, ser cortado, oprimido, perseguido. ¿Entienden? Pero en la segunda venida viene para reinar. En la primera venida es cortado y no tiene nada. Es pobre. Es lo que dice. No tiene nada. Sus papás eran pobres. En la segunda viene para gobernar. Solo para que tengan una idea, especialmente los más estudiosos que han visto esto. ¿Ya tienen estas? ¿Está bien?
Las interpretaciones más populares dicen que no, todo empezó en el año 457 con Esdras, antes de Cristo, ¿ok? Esdras. Y que hay que sumar 7 y 62. No sé, nadie sabe por qué, pero dicen que no. Primero sucedieron 49 años después de la orden de Esdras. Y después sucedieron las 62 semanas. Y eso nos lleva a 69. Y es 483. ¿Sí? Es solo para que sepan lo que es la más popular, la interpretación privada. Yo digo privada primero porque ¿qué base bíblica tienen de sumar? Hay que tener una base bíblica. 483 años y dicen que es entre esta orden y la cruz de Cristo. Pero ellos ignoran la historia ya comprobada. Dicen que la cruz sucedió en el año 33. Pero espérense, Cristo en 33 tenía 38 años. Él murió con 33. ¿Sí? Pero no, todavía no cabe. Todavía tienen como 6 años de más con esto. Entonces no hay problema. Inventaron un año diferente, no bíblico. Ellos lo llaman el año profético. Y el año profético solo tiene 360 días, no 65. Y ahí logran quitar casi los 6 años. Primero usa año profético. Espérense. El sol determina el año. Génesis 1. Amén. Entonces el sol dio 6 vueltas no contadas en este lapso. No importa. Entonces, con el año profético, casi llegan a 33 el año equivocado. Pero es lo más popular. Y ahora la segunda orden y 7 semanas hasta el Mesías. Y el Mesías viene en su pueblo primero. Se manifestará a través de sus hijos. Amén. Por 3 años y medio en el fin. O sea, 7 semanas. Y yo cubro todo esto en la victoria final. Las opciones, otras interpretaciones o explicaciones. Segundo orden para la segunda venida. Supuestamente el Señor debería haber venido en su gente, en sus hijos, para la gloria de esos 3 años y medio, el reino predicado en todo el mundo, en este año, al final del año, como al final aquí, y 3 años y medio más tarde nos lleva 2000, y más o menos la Pascua. Y sí, la boda va a suceder en la Pascua. Es bíblico. ¿Ok? Bueno. Otro detallito, lo borré ya. Si usan 69 semanas hasta la cruz. Daniel dice 62 semanas hasta el Mesías.
me da la idea de que hasta que venga. Amén. Ellos dicen, esa interpretación dice, hasta que se va. No hasta que se vaya, no hasta que se venga. ¿Me entienden? Él se fue en la cruz. Pero cuando vino Cristo, yo creo que Él vino cuando vino. Y vino cuando los ángeles dijeron, esta noche Cristo ha nacido en Belén. Amén. Cristo vino cuando vino con su nacimiento. Después de 62 semanas, después de la orden de reconstruir el pueblo como independiente. Lo mismo después de 49 años, 7 semanas debería haber venido aquí. La otra semana es dividida en 2, 3 años y medio en la primera venida. Ahora, fíjense en lo increíble de todo esto. Primero, había un lapso aquí de 6 años donde no tienen su libertad, okay, en esta área. Aquí llegó Cristo aquí en 5, ¿no? Y en unos 3-4 meses Herodes murió. Herodes, reconocido por los historiadores como el último rey de Israel. Herodes murió y los romanos entraron y establecieron Poncio Pilato y otros gobernadores romanos. Israel perdió su libertad. Hasta un día el Creador llegó y empezó a decir, el reino está. Y yo soy el rey. Y tuvo toda la autoridad sobre Pilato, Herodes, el viento, las olas, tormentas. Él tenía autoridad absoluta y desde adentro, no de Roma, él vino de ellos. Un judío gobernaba en Israel. Y hasta Pilato reconoció quién era el rey de los judíos. Amén. Se enojaron los fariseos, pero no, lo que he dicho, he dicho. Es el rey de los judíos. Y él gobernaba por 3 años y medio. Es del año 26 después de Cristo. Él empezó su ministerio. Tenía casi o como 30 años de aquí, ¿no? Hasta aquí, hasta 30. Él fue crucificado en el año 30. Y estas fechas son comprobables y algunos quieren jugar y discutir, pero han sido comprobadas de muchas formas. Entonces, aquí tenemos la primera mitad de esa semana, ¿sí? La otra semana, del verso 27. Y aquí, más 3 años y medio, nos lleva al año 2000. Nuestro año, después de Cristo. Y el año 2000 debería haber sido el fin, el rapto y la segunda venida, pero no sucedió. No sucedió. Bueno, ¿captan eso? ¿Hay una duda? Pero hay un momento, 2. Si hay una duda. ¿Ya entienden la otra semana? La otra semana es cuando Él confirma el pacto. El pacto es el reino.
vino manifestando y demostrando el reino por 3 años y medio. Pero fue dividida en 2 partes. Y la otra parte al final de esta historia de 2000 años. En el principio manifestó el reino y después dice, y este reino, el evangelio del reino será predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Y ese evangelio del reino de autoridad, recuerden, él tenía autoridad y los fariseos, ¿quién te dio esta autoridad? Él tenía toda la autoridad del universo. Entonces, el evangelio del reino será predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. ¿Recuerden el verso? Mateo 24:14. Entonces vendrá el fin. Entonces, la prédica, la manifestación del reino de Dios es exactamente lo que sucede justo antes del fin. Y lo vemos en el Apocalipsis 11, 3 años y medio, 1260 días, los 2 testigos que tienen la autoridad de los cielos. Amén. No estamos inventando nada aquí. Todo encuentra su cumplimiento en la Biblia. Cada detalle tiene un apoyo bíblico. Ahora terminemos con el verso 27. A propósito, antes de ir a 27, guarden su lugar ahí. Y vamos al Apocalipsis 12. Porque quiero mostrarles que definitivamente, escuchen, que estos 3 años y medio, donde el reino será manifestado en todo el mundo, es bíblico. No es mi idea. No es mi idea. Es lo que la Biblia dice. No solo en Mateo 24:14. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Pero fíjense en el Apocalipsis 12, en verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora ha venido el reino. ¿Y qué sucede ahora? Después de esa declaración, verso 14, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto? 3 años y medio. Fíjense. Y después verso 6, regresando al 6. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. 3 años y medio. Por eso sabemos que tiempos y mitad de tiempo es 3 años y medio, 1260 días. Pero fíjense en esto, qué tremendo, qué precisión tiene la Biblia. El anuncio sale, ahora ha venido el reino y la autoridad de nuestro Cristo, manifestados a través de, ¿quién es? El Hijo varón. Amén. Los vencedores. La mujer, una compañía. El Hijo varón, una compañía. Los vencedores que lo vencen. En el verso 11. Ahora ha venido el reino y la autoridad. Y después de ese anuncio, ¿cuánto tiempo pasa? 3 años y medio. Ella es escondida por 3 años y medio.
protegida por esa águila, los hijos. Ese hijo la protege y manifiestan el reino por 3 años y medio mientras que ella esté ahí protegida. ¿Está bien? Regresemos al capítulo 9 de Daniel y al verso 27. Y por otra semana, fíjense en eso, no por la última. Es bien, con mucho cuidado, el Señor lo explica. Por otra semana, confirmará el pacto con muchos. Oh, escuchen, por favor, tratemos de captar esto. Qué tremendo la interpretación privada y popular. Ignore lo que esto dice. Dice que confirmará el pacto por una semana. Amén. Pero termina diciendo esa interpretación, no, Él solo confirma el pacto por la mitad de una semana. 3 años y medio, porque a la mitad de la semana Él rompe el pacto. ¿Cuántos recuerdan eso? Que supuestamente el anticristo va a romper el pacto de 7 años, pero a la mitad. A ver, ¿cuántos? Muchos. Es la doctrina popular. Pero no es lo que dice. Dice que esta persona confirma el pacto por 7 años. O sea, la palabra confirmar es hacerlo fuerte, cumplirlo. Él lo cumple por 7 años, no por 3 años y medio. Yo les di una referencia equivocada ayer o anteayer. Dice Pablo en Romanos 15:8, yo dije 10:8. En 15:8 que Cristo por su ministerio confirmó las promesas hechas a los padres. ¿Y qué son las promesas? Todo se resume en una palabra: el reino. El reino. Todas las promesas hechas a los padres se cumplen en el reino. Todo lo que ellos anhelaban. Y es lo primero que Cristo les trajo, diciendo: el reino se os ha acercado. Ahora dice, por otra semana, 7 años, confirmará el pacto con muchos. Primero de Reyes, les dije 6, pero es 8, perdón. Primero de Reyes 8:23. No hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. ¿Hay un Dios en la tierra? Satanás, sí, el Dios de este mundo. No hay Dios ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardes el pacto como tú. Nadie, ningún Dios guarda el pacto. Y aquí Él guarda el pacto por 7 años. Con muchos, no todos. A la mitad de la semana, exactamente después de 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y Hebreos 10, 12 a 18 dice que Cristo hizo cesar los sacrificios con su sacrificio. Fíjense, ¿están leyéndolo conmigo? Y ya vamos a terminar. Fíjense, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Punto. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. ¿Quién es el desolador?
Satanás. Entonces, ¿cómo puede él estar allí en el principio del verso si viene después? ¿Sí? El que está en el principio del verso es Cristo, confirmando su pacto, el pacto con muchos. El pacto, el reino. Se os ha acercado el reino. Y aquí, al final, cuando la voz se oye, el reino está aquí. Y la autoridad. Hay 3 años y medio más. La otra mitad de la semana. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Entonces, sí, hay muchas cosas de las cuales podemos estar seguras. Sabemos con toda seguridad que estamos hablando de 490 años. Sabemos que la primera orden salió en este año, 445. Sabemos que él nació más o menos en este año. Sabemos que él ministró 3 años y medio. A propósito, algunos dicen, ¿podemos probarlo? Sí. Él mismo comparó su ministerio con el ministerio de Elías y dijo, por 3 años y medio. Lucas. 3 años y medio. Y también podemos probarlo viendo las Pascuas mencionadas. Entonces sabemos esto. Sabemos que él vino después de 62 semanas. Y que en medio de este periodo había 6 años donde Israel no tenía su libertad. El reloj regresivo, ¿cómo se dice? Sí, el reloj regresivo se detuvo. Israel no tenía independencia. Y sabemos que tenía independencia aquí bajo Cristo y tendrá independencia aquí en medio de la tormenta. Veremos quién es gobernando. Esos testigos que pueden traer fuego y pueden traer plagas según su palabra van a tener la autoridad genuina. Sabemos que la segunda orden es esta fecha. Sabemos que 49 años después es esta fecha más esta, 2000. Yo sí, y mañana veremos un buen número de escrituras que confirman que él debería haber venido en el año 2000. ¿Y por qué no vino? ¿Por qué no vino? Porque hay muchas escrituras que confirman estas fechas. Y por eso ese ministro dijo, estoy feliz que no leí el libro antes del año 2000 porque lo hubiera creído. Yo sigo creyéndolo. Amén. Que el Señor nos ayude a estar listos. Qué triste sería entender el calendario y entender el propósito de Dios y tener una visión de la gloria que viene y no comprar el aceite para estar listos. Creo que tales personas van a llorar más, ¿no lo creen? Hay cierta consolación cuando perdemos algo y decimos, bueno, no sabía. Yo he perdido a veces mucho. Pero la consolación es que, bueno, yo era ignorante de eso. Eso da cierta consolación. Pero, oh, qué dolor si uno dice, ay, no, yo ya lo sabía. ¿Por qué volví a hacerlo? Eso duele más, ¿no?
otra vez he perdido. ¿Cuándo voy a aprender mis lecciones? Eso duele. Entonces no tendremos esa consolación si no pagamos el precio. No vamos a poder decir, ay, pero no sabía. Muchos cristianos sí van a poder, ay, pero no sabía. Entonces es mejor no saber, ¿no? ¿Lo creen? No. El conocimiento nos da sabiduría y una habilidad que otros no tienen. Una gracia también. Con su verdad viene gracia. ¿Queremos gracia? Con esta verdad, la gracia está disponible, si es lo que anhelamos. Amén.